tienen que imprimir solo la parte de aplicaciones en la unidad 7, ¿sí? Porque ahora se da solamente como los bonos se emiten en Argentina, ¿sí? No se da la parte de bonos, todo, digamos, como se emite en otros países también. Entonces, solo la parte de aplicaciones. No se preocupen que despacito vamos a ir avanzando y yo los voy a ir llevando. Pero en el libro mío está toda la teoría de la materia, ¿sí? ¿Hay alguien de los que estamos acá que los esté recursando la materia? ¿O todos son la primera vez que lo cursan? Todos la cursan por primera vez, ¿sí? Pareciera, al menos. Camilo, ¿tenés algo que decir? ¿Que tenés el micrófono abierto? ¿Vos la habías cursado ya o no? No. Ahí está. Ah, Lucía, Lucía, ¿y con quién la habías cursado inicialmente? ¿También conmigo? Profe, en realidad yo la arranqué y por otras cuestiones tuve que abandonarla, ni siquiera llegar a nivel parcial, pero la había empezado con ustedes, sí. Ahí está, ahí está. Así que digamos que entera es la primera vez que la ves. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Claro, yo también, profe. Hice 2 unidades. Ajá, ajá. No la dejen ahora, chicos, porque es una materia un poquito larga y está bueno que la cursen entero, ¿sí? Entera a la materia, ¿sí? Acá me dice Julia que la está recursando, ¿sí? Julia, ¿y ya la habías cursado conmigo la vez anterior? No, profe, no. Bueno. ¿Se entiende conmigo? ¿Te gusta conmigo? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Me decís que no te funciona el micrófono. No te preocupes, Julia. Mientras que puedas escuchar, vamos bien. Bueno, entonces vamos a empezar a ver un poquito la unidad 4, unidad de rentas. Bueno, acá en el libro vemos un hombrecito, ¿sí? Que tiene en la mano, en una mano muchas personas, ¿sí? Que quieren comprar todo lo que está en la otra mano, ¿sí? Y entonces la única forma que tienen para poder tener acceso, ¿sí? Muchas veces, es a través de rentas, ¿sí? A través de pagos, ¿sí? De esos importes en forma financiada. Vamos a empezar a ver la parte introductoria, voy a ir un poquito rápido, sí, para no demorarme demasiado. Dice, profe, ¿puede sí, ser que no esté presentando? Ay, sí, tenés razón. Ahora va. Me olvidé de presentar. Ahí vamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, ese era el dibujito que yo les mostraba. Ven que hay un hombre que tiene en la mano un grupo de personas que quieren tener acceso a todo esto que está acá, ¿sí? Y la única forma, ¿sí?, de tener acceso tantas personas a tantas cosas es financiándolo, ¿sí? Por eso esa financiación se hace a través de lo que se llama rentas. Vamos a ver de qué se trata. Dice, una renta es una operación financiera compuesta, ¿sí? Es compuesta porque en ella existe pluralidad de prestaciones y de contraprestaciones. Pueden ser plurales las contraprestaciones, por ejemplo, comprar un iPod en 12 cuotas. La prestación es única porque voy y compro el iPod, pero la contraprestación
prestaciones son plurales, porque lo voy a pagar en 20 cuotas. O al revés, por ejemplo, una renta de ahorro, supongamos que yo para el año que viene, que esperemos que no estemos en pandemia, quiera viajar a Turquía, a Grecia y Turquía. Entonces, deposito cuotas en un banco, ¿sí? Las prestaciones son plurales, deposito cuotas, 20 cuotas, y para fin del año que viene saco todas esas cuotas más los intereses, o sea, hay una única contraprestación, un único retiro del ahorro formado, ¿sí? Entonces, pueden ser plurales las prestaciones o las contraprestaciones. En realidad, una renta, chicos, es una sucesión de pagos equiespaciados, o sea, de igual distancia temporal que se produce en un lapso de tiempo. Cuidado porque esta es una pregunta a veces de examen, ¿sí? Porque son equiespaciados, o sea, todas las cuotas son mensuales, o todas son anuales, o todas semestrales, ¿sí? Ya vamos a ver que cuando no son equiespaciados, es decir, cuando no guardan la misma distancia temporal, se los llama flujos no espaciados, ¿sí? Ya lo vamos a ver al final de la unidad. Bueno, los elementos que integran una renta son, el primero, el término, la periodicidad o cuota, ¿sí? Que es ese pago equiespaciado que como mínimo pueden ser dos, ¿sí? Dos o más, que realiza el deudor, ¿sí? O el inversor, ¿sí? Que deposita cuotas. La tasa de interés, que es la tasa a la cual se van a realizar las operaciones de contemporización, es decir, actualización o capitalización. Si miramos acá el esquema, fíjense que las cuotas se ubican en distintos momentos, ¿sí? Esta renta tiene N cuotas, pero yo no las puedo sumar a esas cuotas, sino que tengo que contemporizarlas, supongamos, en el momento cero o en el momento final, y entonces las voy a actualizar a las cuotas o las voy a capitalizar según donde yo decida valuarlas, ¿sí? Entonces, esa tasa de interés es el segundo elemento que compone la renta. El número de periodos, ¿sí? Que en este caso coincide con el número de cuotas. O sea, si yo digo que la renta tiene un plazo de 20 meses, es porque hay 20 cuotas. ¿Sí? Coincide el número de periodos con el número de cuotas. Vamos a definir algunas épocas, ¿sí? Que integran la renta. Y una es la época inicial de pago de cuotas. La época inicial es el inicio del periodo en que se abona la primera cuota. Fíjense que acá yo tengo dibujada la renta y esta renta tiene cuotas adelantadas. Fíjense que cada cuota que se simboliza C', se abona al inicio de cada periodo. Fíjense que la segunda, ¿sí? Es con cuota vencida porque cada cuota se abona al final de cada periodo. Fíjense que en el momento cero acá no hay cuota, ¿por qué? Porque se abona al final del primer periodo. Y en las que son con cuotas adelantadas, fíjense que en el momento N no hay cuota. ¿Por qué? Porque como es adelantada, ¿sí? Como las cuotas son adelantadas, la última se abona al inicio del enésimo periodo. Entonces, en una renta... Perdón la interrupción. Sí. Me dijo un chico que está esperando para entrar. Ah, bueno, Perdón. vamos a buscarlo. Uy, ¿cuántos que son? Buen día a los que entran recién. Bueno,
Entonces, la época inicial de pago, chicos, tengan cuidado porque es el inicio del periodo en el que se paga la primera cuota. Cuando las cuotas son adelantadas, fíjense que es fácil ver que el inicio del periodo es el momento cero, es donde se paga la primera cuota. Pero cuando las rentas son de cuotas vencidas, la época inicial sigue siendo el momento cero. ¿Por qué? Porque es el inicio del periodo donde se paga la cuota. En este caso, la cuota es vencida, pero el inicio del periodo es el momento cero. O sea que, ya sea vencida o adelantada, la época inicial, en este caso, ¿sí? Es el momento cero. La época de evaluación, chicos, es el momento que se elige para contemporizar o evaluar todas las cuotas. Fíjense que acá tengo una renta, ¿sí?, de cuotas vencidas, son 5 cuotas. Fíjense que el eje no está cortado como estaba acá, que hacía que fueran n cuotas, ¿sí? Acá eran n cuotas porque el eje estaba cortado. Acá son 5 cuotas, esas 5 cuotas. La época inicial es el inicio del periodo en donde pago la primera cuota, las cuotas son vencidas, y la época de evaluación está ubicado acá, en el momento 3. Entonces, las cuotas que están ubicadas con anterioridad a la época de evaluación van a ser capitalizadas, incrementando su valor, ¿sí? Es lo que dice acá. La cuota que está ubicada en el momento de la evaluación no sufre modificación, ¿sí? Justamente está ubicada en el momento en que yo evalúo todas las cuotas. Y las cuotas ubicadas con actualizarlas va a disminuir su valor, ¿sí? La suma, chicos, de todas las cuotas y a las contemporizadas se denomina valor financiero global de la renta. O sea, todas las cuotas contemporizadas, es decir, valuadas en un mismo momento, se lo llama valor financiero global. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de sustitución de documentos, hablamos del valor financiero global de los documentos también? Que si yo tenía varios documentos que los tenía que sustituir o reemplazar por unos nuevos, el valor financiero global, ¿sí?, de esos documentos era la suma de esos documentos contemporizados, ¿sí? Particularmente en el tema de sustitución de documentos, lo evaluábamos al momento inicial, ¿sí? Buscábamos el valor actual, ¿sí? Y les comento que la suma aritmética de todas las cuotas no tiene significado financiero alguno. O sea, si yo digo cuota más cuota más cuota más cuota más cuota, 5 cuotas, no tiene significado financiero, porque yo sé que cuando los valores son extemporáneos, los tengo que contemporizar, o sea, actualizarlos o capitalizarlos, pero no los puedo sumar. Entonces, si yo digo que esta renta tiene 5 cuotas, esa suma, ¿sí?, de esas 5 cuotas no tiene un significado financiero. Y por último, sí, vamos a ver la época final, que final del último periodo en el que se abona la última cuota, ¿sí? Fíjense que si las cuotas son adelantadas, ¿sí?, en este último periodo la cuota se abona al inicio, pero el final, la época final, es el final del último periodo, ¿sí? Es en el momento N. Acá el problema de identificar bien la época final se presenta cuando pago la última cuota, porque por ser adelantada se paga al inicio, pero la época final es el final de ese periodo. Acá está, es el final.
Cuando las cuotas son vencidas, es mucho más fácil verlo, porque yo la última cuota vencida la abono en el periodo N, en el enésimo periodo, y allí es donde está la época final. Bueno, vamos a ver un poquito la parte de clasificación. Esto lo vamos a volver a ver en cada una de las rentas, pero brevemente, ¿sí? Según los elementos que le integran, las rentas se clasifican en rentas ciertas o de crédito puro, y en ellas existen solo los 3 elementos mencionados anteriormente. Y son ciertas justamente porque los cobros / pagos se van a realizar indefectiblemente. Chicos, se habla de pagos / cobros porque si yo soy el deudor, para mí las cuotas representan pagos, pero si yo soy el acreedor, para mí las cuotas representan cobros. Y según los elementos, ¿sí? Hay una segunda clasificación, ¿sí? Que es la de rentas de previsión contingentes o aleatorias, que en ella existe un elemento aleatorio contingente que condiciona la realización de la contraprestación. Chicos, este tipo de rentas de previsión son las que vamos a estudiar en la unidad de actuarial, en la unidad 8, y son los seguros, ¿sí? Por ejemplo, un seguro contra rotura de cristales en un auto. Esperen. Perdón. Yo cuando pago el seguro de mi automotor, todos los meses abono una pequeña prima por la rotura de los vidrios, ¿sí? O por granizo, ¿sí? También puede ser por granizo, ¿sí? Ya sea porque me lo rompen intencionalmente o porque graniza. De cualquiera de las dos formas, me pagan un seguro contra rotura de cristales. Pero, yo hace 4 años que tengo el auto y en ningún momento sí granizó ni me rompieron los cristales. Entonces, la contraprestación, o sea, el pago del seguro por parte de la compañía aseguradora, nunca se realizó, ¿sí? Entonces, ese elemento aleatorio condicionante es la ocurrencia o acaecimiento del riesgo asegurado. Eso es lo que condiciona la realización de la contraprestación. Nosotros, en la unidad 8, vamos a ver el capítulo de actuarial, una breve introducción solamente. Recuerden que la carrera de actuarial se estudia en la UBA, ¿sí? Solamente en la Universidad Nacional de Buenos Aires se estudia esa carrera. Es una carrera de 5 años que tiene mucho de probabilidades y de estadísticas, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en un seguro personal consideramos un seguro de vida, ¿sí? Vieron que cuando una persona trabaja dentro del recibo de sueldo, hay un pequeño descuento que corresponde al seguro de vida. Bueno, ese seguro de vida en realidad es un seguro de muerte, porque lo que asegura es la muerte del trabajador a favor, ¿sí?, de los beneficiarios designados en la póliza, ¿sí? Si el trabajador muere, los beneficiarios van a cobrar un premio, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Supongamos que esa persona paga ese seguro, ¿sí?, durante su vida laboral y llega al momento de jubilarse, ¿sí? Entonces, el periodo de vigencia del contrato queda automáticamente cancelado, ¿sí? Porque la persona se jubila y la compañía aseguradora no va a realizar pago alguno, ¿sí? A esto, en la jerga, digamos, laboral,
sin tener conocimiento de la parte actuarial, se lo llama seguro de vida, pero en realidad es un seguro de muerte. El verdadero seguro de vida es el que contrata a una persona hasta una cierta edad y si sobrevive a dicha edad, él mismo cobra el seguro. Por ejemplo, si yo contratara un seguro de vida hasta los 70 años y si yo a los 70 años estoy con vida, voy a la compañía aseguradora y cobro el seguro. Ese es un seguro de vida porque asegura la vida, ¿sí?, de la persona asegurada. En realidad lo que nosotros le llamamos seguro de vida es un seguro de muerte, porque asegura la muerte, ¿sí?, a favor de un beneficiario que se designa en la póliza de seguro. Entonces, en estas aleatorias o contingentes hay un elemento, en este caso sería la vida de la persona o la muerte, ¿sí?, que condiciona que la compañía aseguradora pague el premio o seguro, ¿sí? A ese premio, ¿sí?, el seguro, la contraprestación, ¿sí?, del contrato de seguro, se lo denomina premio. Premio para el beneficiario, ¿no?, para el que lo va a cobrar. Bueno, según el momento que se elija para el pago de cuotas, ya vimos que pueden ser con cuotas vencidas o postpagables y con cuotas adelantadas o prepagables, ¿sí? Las vencidas se abonan al final, las adelantadas se abonan al inicio de cada periodo. Según la duración de la renta, pueden ser rentas temporarias, tienen un número finito de cuotas, es decir, existe una última cuota, y las rentas perpetuas, donde no existe una última cuota, ¿sí? Pudiendo considerar que en la renta, el número de periodos tiende a infinito. Aunque pareciera muy extraño esto de rentas perpetuas, en la práctica existen varias rentas perpetuas y una, por ejemplo, es la deuda de los países emergentes. Si vieron que los países emergentes tienen deudas contraídas contra el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, y esas rentas muchas veces los países no las pueden pagar. En el momento de vencimiento, ¿sí?, el momento de pago de la cuota, los países vuelven a financiar, ¿sí?, la deuda, ¿sí? Pagan a lo mejor los intereses de la deuda, pero no pueden terminar de cancelar la deuda, ¿sí? Entonces, esas rentas son perpetuas. Otras rentas perpetuas, sí, chicos, son cuando se quiere vender una empresa, supongamos que se quisiera vender Coca-Cola o a nivel nacional el café La Virginia, ¿sí? Hay un valor de llave que se llama el valor que tiene la empresa por el propio nombre, que tiene un valor, justamente se llama valor llave, la marca, que en el momento de vender las empresas, como si uno dijera Free Rod Gabriel, ¿sí?, fábrica de amortiguadores, se evalúa dentro de el precio de venta de la empresa, ¿sí? Ese valor llave se considera que es un valor a perpetuidad, ¿sí? También, por ejemplo, cuando se va a construir una carretera o un puente, ¿sí?, en la evaluación, ¿sí?, en el presupuesto que se hace para poder construir esa carretera, se considera que hay un mantenimiento de la carretera que es a perpetuidad, ¿sí? Ustedes vieron ahora la autopista Rosario-Córdoba, ya la están arreglando, ¿sí? Bueno, entonces entra un costo, ¿sí?, un costo a perpetuidad. Sí, está bien, va a llegar un momento que la carretera va a desaparecer o el puente
se va a reemplazar por uno, como pasó con el puente colgante en la ciudad de Santa Fe, que han construido otro paralelo, ¿sí?, al puente colgante, pero la evaluación, como es por muchos años, ¿sí?, se considera que son rentas perpetuas. Ya lo van a ir viendo en la práctica, ¿sí? Inclusive en este libro, al final de cada capítulo, tienen varios ejercicios para resolver. Según el objetivo de la renta, pueden ser rentas de préstamo o financiación, o también se le llama amortización. El objetivo de estas rentas, chicos, es cancelar una deuda y el mismo se logra con el pago del préstamo recibido más los intereses que nos cobran por la financiación. O sea, si yo voy a pedir a un banco 200.000 pesos, además de tener que devolver ese préstamo de 200.000 pesos, el banco me va a cobrar intereses por financiarme la devolución de esos 200.000 pesos. Ese cobro de intereses se realiza a una tasa activa para el banco. El banco me va a cobrar intereses a una tasa activa. En el caso de las rentas de ahorro, de capitalización o imposiciones, el objetivo de estas rentas es formar un capital, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que quería viajar a Turquía el año que viene? Bueno, y ese capital se obtiene con el depósito de las cuotas más los intereses que el banco abona, ¿sí?, por la colocación de esos fondos. Yo deposito en el banco me va a pagar intereses. Y esos intereses que el banco me paga, los realizo una cierta tasa pasiva, ¿sí? Por último, tenemos las rentas de ahorro y préstamo, que se les llaman también rentas mixtas, y que en el origen son imposiciones y luego se transforman en amortizaciones. Chicos, son los casos de los círculos de ahorro y préstamo. ¿Vieron los círculos para compra de automotores? Que normalmente está formado por 36 adherentes, supongamos dura 3 años, y en cada uno de esos 36 meses se sortea un automóvil, ¿sí? Supongamos que yo fuera uno de esos 36 adherentes a este círculo de ahorro y préstamo, y voy pagando cuotas hasta que en el periodo 6 salgo sorteado. Entonces, hasta el momento en que yo no tenía el auto, en realidad tenía un ahorro, porque yo iba depositando dinero en ese círculo, ¿sí?, pero no tenía ninguna deuda que cancelar. Era un ahorro. Ahora bien, en el momento 6, que yo salgo sorteado, a partir de ahí, la renta se transforma en una renta de préstamo. ¿Por qué? Y porque yo tengo que terminar de pagar el valor del vehículo, que lo voy a hacer con las 30 cuotas que me faltan pagar. Por eso se los llama círculos de ahorro y préstamo, ¿sí? Al principio forman un ahorro porque yo no tengo el auto, no tengo deuda, pero en el momento en que me entregan el bien, ¿sí?, ya tengo que terminar de pagar la deuda. Chicos, antes de seguir, quiero preguntarles si están grabando la clase. Si alguien la puede grabar. ¿La están grabando? Hoy no. Bueno, no importa, no se preocupen. Ah, bueno. Bueno, no se preocupen. Muy bien, según la época inicial y la época de evaluación. ¿Se acuerdan que la época inicial era el momento? Profe. Ah, ¿lo están grabando? Sí. Perfecto. Gracias.
Entonces, la época inicial, ¿se acuerdan que era la época donde comenzaban a pagar cuotas? ¿Sí? El inicio del periodo. Y la época de evaluación era donde yo las valuaba. Entonces, como primera categoría, tengo las rentas inmediatas o amortizaciones, chicos. En estas rentas coincide la época inicial de pago de cuotas con la época de evaluación. ¿Se acuerdan que la época inicial era el momento cero? Bueno, y ese momento también es el momento de la evaluación. En este caso, chicas, todas las cuotas las voy a tener que actualizar. Una segunda categoría son las rentas diferidas. En este caso, chicos, existe un diferimiento en el pago de cuotas. Vieron que muchas veces los comercios dicen, llévese hoy el freezer y la primera cuota la paga en 2 meses. Bueno, existe un periodo de diferimiento en donde no se abonan cuotas. Si bien ya la renta está valuada, porque yo ya sé cuánto cuesta el bien, ¿sí? Cuánto cuesta ese freezer, el inicio de pago de cuotas es de periodos posterior a la época de evaluación. ¿Sí? Hay un periodo de diferimiento en donde no se abonan cuotas. Y a partir de la época inicial se abonan las N cuotas que integran la renta. Por último, tenemos las rentas anticipadas, en donde, miren chicos, la época inicial es anterior a la devaluación, es decir, empiezo a pagar cuotas, fíjense que pago a periodos, acá la evalúan, al final del periodo A evalúan la renta, y a partir de allí termino de pagar las N menos A cuotas restantes. El ejemplo más común es justamente los círculos de ahorro y préstamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía? Pagaba 6 cuotas antes de la evaluación, ¿sí? En la época inicial es anterior a acá me entregan el auto y a partir de allí termino de pagar las N menos A, o sea, las 30 cuotas restantes. Vamos a ver que las imposiciones o rentas de ahorro son un caso particular de estas, donde la época de evaluación se traslada al final. O sea, el inicio está en el momento cero y la época de evaluación está en la época final, ¿sí? Esas son las imposiciones. Las vamos a ver como un caso particular de las anticipadas. Bueno, y según la variabilidad de la cuota, pueden ser rentas con cuotas constantes, que las vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 4 del libro, y las rentas con cuotas variables, que las vamos a ver en el capítulo 5, y la variabilidad se puede dar en progresión aritmética, en progresión geométrica o en forma arbitraria o sin ley. Y ahí vamos a ver algo de teoría de las inversiones, ¿sí? Porque después ustedes van a tener una materia posterior en donde van a profundizar esta parte de forma arbitraria, ¿sí? ¿Se acuerdan que en progresión aritmética a cada cuota le sumaba una constante? Por ejemplo, 500 pesos. La primera era 1000, la segunda 1500, 2000, 2500. En progresión geométrica se multiplica por una constante. Supongamos que cada cuota aumenta un 10%. Entonces, si la primera es 1000, la segunda va a ser 1000 por 1,10, o sea, 1100. Y la segunda va a ser 1100 por 1,10, ¿sí? Y así sucesivamente. En las aritméticas se suma una constante, en la geométrica se multiplica por una constante.
Y por último, las rentas, perdón, esa era la última clasificación. Son 6 las clasificaciones. Vamos a ver ahora, chicos, vamos a empezar a ver ahora las rentas ciertas, o sea, solo la integran 3 elementos: cuota, tiempo y tasa. Las temporarias, es decir, que tienen una duración finita, y dentro de ellas vamos a ver las inmediatas o amortizaciones. ¿Se acuerdan que las inmediatas o amortizaciones eran aquellas en donde coincidía la época inicial con la época de evaluación? En realidad son inmediatas o amortizaciones. Esto de amortizaciones viene de amortizar un préstamo, ¿sí? De pagar una deuda. Fíjense que yo hoy voy a tener el valor de la deuda y esa deuda la voy a pagar con N cuotas. En particular vamos a ver las amortizaciones con cuotas vencidas. Primero, ¿sí? Primero. Bueno, fíjense que gráficamente acá tengo una renta, acá tengo las N cuotas, ¿sí? Que voy a pagar. Tengo la época inicial, el momento cero. Recuerden que las cuotas son vencidas. Pero ese momento cero coincide también con la época de evaluación. Entonces, todas las cuotas yo las tengo que actualizar. Actualizo todas esas cuotas. Entonces, como las tengo que actualizar, chicos, miren, la primera la voy a actualizar por un periodo. La segunda la actualizo por 2. La tercera por 3. Y así hasta llegar a la última, que la actualizo por N periodos. Voy a sacar de todos estos términos la cuota fuera y me va a quedar la suma de términos de una progresión geométrica. ¿Por qué geométrica? Y porque fíjense que yo a cada término lo obtengo del anterior multiplicándolo por una constante llamada razón. ¿Y cuál es esa razón? Y es 1 más c a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1 sobre 1 más i. Miren, si yo al primero, 1 sobre 1 más i, lo multiplico por la razón, por ella misma, obtengo 1 sobre 1 más i al cuadrado. Y si a esta segunda la multiplico por la razón, 1 sobre 1 más i, obtengo la que sigue, 1 sobre 1 más i al cubo, y así sucesivamente. Entonces, vamos a acordarnos de algo que vimos en el secundario, que es la suma de términos de una progresión geométrica. Bueno, la razón de la progresión ya la definimos, y fíjense que es menor a 1. Vamos a ver cuál es el primer término. El primer término vuelve a ser 1 sobre 1 más i a la menos 1, o como quieran, si quieren pueden decir 1 sobre 1 más i. Y por último, n, que es el número de términos, en este caso coincide con el número de cuotas. Entonces, la suma de términos de una progresión geométrica, ustedes lo vieron en el secundario, esto es, creo que también lo vieron en matemática 1, en la primera, en la parte del álgebra, es el primer término por 1 menos la razón elevado al número de términos, fíjense, q a la n, sobre 1 menos q, que es la razón. Entonces, voy a reemplazar acá, chicos, voy a dejar el valor de la deuda, la cuota, y voy a reemplazar todo este corchete por esta expresión, ¿sí? Yo ya sé que eso es la suma de términos de una progresión geométrica. Me olvidé de comentarles que esta simbología B sub n con un angulito, fíjense, ese angulito indica que la renta es cierta, ¿sí? Ya vamos a ver que en actuarial no va a aparecer ese angulito. Y lo que está debajo del n es temporaria. Cuando actúas debajo de ese angulito
va a haber un infinito. Entonces reemplazo y me queda el valor financiero global, ¿sí?, de esta renta, que evalúo en el momento 0, va a ser la cuota. Fíjense que cuando acá tengo no voy a poder tener todo junto, ¿sí? Fíjense que me dice, el primer término, ¿se acuerdan? Lo tienen ustedes más arriba. El primer término era 1 sobre 1 más i, o 1 más i a la menos 1. Bueno, lo escribo como fracción. Por 1 menos la razón, que era 1 sobre 1 más i, elevado al número de términos, sobre 1 menos la razón, 1 menos la razón. En este caso, todos los términos, los factores, lo que fuere, acá hay un factor, acá hay un término, lo escribo como fracción, ¿sí? Como fracción. Lo que voy a hacer ahora, chicos, es tratar de simplificar un poco esta expresión. Lo que voy a hacer, voy a distribuir primero esta potencia n. La potencia es distributiva con respecto del cociente. Puedo escribir 1 sobre n, que es 1, sobre 1 más i a la n, ¿sí? Lo distribuyo. Y saco denominador común en el numerador, 1 más i a la n. Me va a quedar del primer término 1, menos del segundo término me queda 1. En el denominador, chicos, en el denominador voy a sacar como un denominador 1 más i. Como un denominador 1 más i. Me queda del primer término 1 más i y del segundo término menos 1. Ahora lo que voy a hacer, chicos, va a ser empezar a simplificar. Fíjense que en vez de escribir c por 1 sobre 1 más i, escribí c sobre 1 más i directamente. Entonces, este 1 más i lo voy a simplificar con este 1 más i. Lo simplifico. Y también puedo simplificar acá el 1 positivo, con el 1 negativo. O sea, simplifico el 1 más i y simplifico ese 1 positivo con ese negativo. Recuerden que me va a quedar la cuota solamente y el cociente de fracciones es el producto de los extremos sobre el producto de los medios. ¿Qué me quedó en los extremos? Me quedó 1 más i a la n menos 1 por, este se simplificó por 1. Dividido el producto de los medios. ¿Qué me queda en el medio? 1 más i a la n por esta i. ¿Se acuerdan que habíamos simplificado el 1 positivo con el 1 negativo? Una forma, ¿sí?, distinta de escribirlo y que es la que vamos a utilizar en la práctica, es distribuyendo este 1 más i del denominador. Fíjense que me dejo la cuota y en el denominador dejo solo la i. Pero cuando yo hago 1 más i a la n sobre 1 más i a la n, eso es 1. Menos 1 sobre 1 más i a la n, que es 1 más i a la menos n. En definitiva, chicos, a este factor, ¿sí?, se lo llama factor plural de actualización. Miren, me va a quedar que la deuda es la cuota por el factor plural de actualización, ¿sí?, que se simboliza a sub n 2 puntitos i. A sub n 2 puntitos i. ¿Por qué? Porque es una función que depende de dos variables, del número de cuotas y de la tasa de interés que utilice el banco. O sea, no es lo mismo, ¿sí?, el valor financiero de una renta que tiene 10 cuotas, el N es 10, que si la renta tiene 20 cuotas. Y tampoco es el mismo el valor si me cobran un 1% de interés que si me cobran un 10% de interés.
Entonces, ese factor plural de actualización depende de dos variables, del número de cuotas y de la tasa de actualización o de interés que me cobren. Fíjense que acá volví a transcribir, ¿sí?, la forma ampliada de escritura, forma de escritura ampliada, y esta es la forma de escritura reducida, que es la que nosotros vamos a ver en la práctica. Chicos, si tienen por allí la calculadora, tengan la mano, porque vamos a ver un ejemplo. Bueno, también de acá, de esta formulita, yo puedo despejar la cuota. Y fíjense que me va a ser el valor de la deuda por una a la menos 1, ¿sí? Invierto el factor plural de actualización. Y a esta función, ¿sí?, a este factor a su vez invertido, se lo llama función cuota de una amortización. Función, fíjense que si la deuda valiera un peso, a la menos 1 me da directamente el valor de la cuota. Por eso se lo llama función cuota de una amortización, cuando la deuda es igual a un peso, ¿sí? Es la cuota. Así que si yo en vez de tener un peso tengo una deuda de 100.000, multiplico a la menos 1 por 100.000 y me da la cuota. Vamos a ver un poquito un ejemplo. Supongamos que yo tengo 10 cuotas vencidas de 10.000 pesos al 1% mensual. Me piden que calcule cuál es la deuda, ¿sí? Calcular la deuda que puedo cancelar y los intereses que voy a abonar. Chicos, es un error pensar que si yo voy a pagar 10 cuotas de 10.000 pesos, voy a cancelar una deuda de 100.000 pesos. ¿Por qué es un error? Y porque yo estoy pagando intereses del 1% mensual en estas cuotas de 10.000. Entonces, ¿qué hago? Busco el valor financiero global. ¿Se acuerdan que era C por el factor plural de actualización? Lo habría en forma reducida y reemplazo. La cuota es de 10.000 por 1 menos 1,1, ¿sí? 1 más I a la menos 10 sobre I. A ver, chicos, si pueden sacar este valor. Tienen que empezar por acá. Esto es 1,01 elevado a la menos 10. Después va a ser 1 menos answer dividido 0,01 y multiplican por 10.000. Voy a cerrar la puerta que estoy teniendo un poco de frío. A ver si llegan estos 94.713 pesos. ¿Les dio, chicos? Sí, profe. Muy bien. Les doy un minutito más y me caliento un café. Ayer estuvimos en Funes y al mediodía era un día de sol precioso, pero después se nubló. Y a esa hora salí a andar en bicicleta y me dio frío en la bici, no me abrigué, el vientito, así que hoy tengo un poquito de frío. Nada
más que eso. Bueno, entonces, fíjense, chicos, que con 10 cuotas de 10.000 pesos, ustedes pueden cancelar una deuda de 94.713 pesos con 4 centavos. Y entonces nos preguntamos, ¿cuáles son los intereses que me cobraron? Y bueno, las N cuotas que yo le pagué al acreedor, los 100.000 pesos, menos la deuda que cancelé, menos los 94.700 pesos. Y entonces yo pagué de intereses 5.286 pesos con 96 centavos. Esos son los intereses que yo aboné por la financiación. Vamos a ver qué sucede, chicos, cuando las cuotas son adelantadas. Fíjense que el esquema es el mismo, la época inicial y la época de evaluación es el momento cero, pero ahora las cuotas son adelantadas. Entonces, yo tengo que actualizar todas las cuotas, pero la primera no. La primera está ubicada en el momento calculatorio. A la segunda por un periodo, a la tercera por 2, y a la última, la actualizo por los n periodos menos este último periodo, ¿sí? La actualizo por n menos un periodo, ¿sí? Los n serían el total, el eje temporal, menos ese último periodo. Fíjense que ahora en la simbología, cuando las cuotas son adelantadas, aparece el prima. Y en las cuotas también aparece el prima, aparece en el valor financiero global y en el valor de cada cuota. Voy a sacar la cuota fuera y de nuevo me queda un corchete, pero es distinto al otro. Si ustedes lo miran, ustedes que lo tienen impreso, fíjense que el primero era 1 sobre n, porque la primera cuota, ¿sí?, cuando eran vencidas, no existía esta, y sí existía una acá. Entonces yo a cada cuota la tenía que actualizar por un periodo más. Acá, esta primera era 1 sobre n, esta era 1 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y esta era por n periodos. Entonces, yo recuerdo que aquello que tenía ya, lo voy a volver a poner para que nos acordemos, que esto que tenía acá era el factor plural de actualización. Entonces, yo voy a tratar de llegar a esto para tener el factor plural, ¿sí? Para tener que trabajar menos. Y entonces, miren, chicos, para llegar al factor plural de actualización, lo que voy a hacer va a ser dividir ambos miembros por 1 más i. Entonces, en el primer miembro, al valor del financiero de la deuda, lo divido por 1 más i. Escribo la cuota, pero en el corchete me va a quedar 1 dividido 1 más i. La segunda la elevo un número, ¿sí?, una unidad, el exponente del denominador. En la tercera lo mismo. Y en la última lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo por 1 más i ambos miembros. Y lo distribuyo en cada uno de estos términos. Fíjense que ahora sí, me quedó en el corchete el factor plural de actualización. Entonces, ¿qué hago? Para despejar el valor financiero de la deuda con cuotas adelantadas, paso multiplicando este 1 más i y me queda la cuota adelantada por 1 más i por una a sub n a la tasa i, donde a sub n sigue siendo lo que nosotros sabíamos que era 1 menos 1 más i a la menos n sobre i. Chicos, vamos a simbolizar una nueva simbología, pero es para una demostración que voy a hacer luego. Al factor C' por 1 más i, lo voy a llamar, no, perdón,
voy a escribir la cuota C' y al factor 1 más I por A sub n, a la tasa I, lo voy a llamar A'. Ven que A' es 1 más I por A sub n. Y después voy a demostrar algo, ¿sí? Por ahora nos olvidamos. Vamos a ver el mismo ejemplo que antes. Fíjense que en el ejemplo tengo de nuevo las 10 cuotas de 10.000 pesos al 1%. Pero ahora las cuotas son adelantadas. Es fácil de ver, ¿sí?, que el valor financiero global va a dar más grande. ¿Por qué? Y porque está multiplicada por 1 más I. Y 1 más I es mayor que 1. 1 más I es 1,01. Entonces, evidentemente, el valor actual de esta deuda va a ser mayor. Es como que si yo multiplicara al valor de la deuda que tenía antes, 94.713, por 1,01. Y me va a dar, fíjense si les da, si no lo hacen, lo vuelve a hacer, 1,01 a la menos 10, 1 menos eso, dividido 0,01, por 10.000 por 1,01. ¿Les da este valor, chicos? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Tienen que sentir, no sé si escribieron en el chat o hay alguien, no. Muy bien. Entonces, chicos, el valor de la deuda que yo puedo cancelar con esas mismas 10 cuotas de 10.000 pesos es un poco más grande. ¿Por qué es más grande? Y es más grande porque yo, en este caso, a todas las cuotas las actualizo por un periodo menos. Fíjense que la primera cuota, los 10.000, esos 10.000 ya cancelan deuda. Antes no. Antes, como lo pagaba en forma vencida, esos 10.000 lo tenía que actualizar. La segunda cuota, ahora la actualizo solo por un periodo. Antes, la segunda cuota era vencida, estaba buscada acá, y yo la actualizaba por 2 periodos. Fíjense que la última, yo la actualizo solo por n-1 periodos. Y cuando era vencida, la actualizaba por un periodo más. Entonces, es lógico, ¿por qué? Piensen en el acreedor. El acreedor le estoy pagando antes, un mes antes, la deuda. Y entonces mi acreedor me cobra menos intereses. ¿Y cuántos intereses me cobra? Y bueno, me cobró las N cuotas que le pagué, que vuelven a ser 10.000, pero ahora yo cancelé una deuda mayor. O sea que me cobró menos intereses. ¿Por qué? Porque las cuotas se las pagué en forma adelantada. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver la relación entre A y A', sub n. ¿Se acuerdan que A' era 1 más I por el factor plural de actualización? O sea, 1 más I, y abro el factor plural, que es 1 menos 1 más I a la menos n sobre I. Voy a distribuir este 1 más I con respecto a esa diferencia y me queda 1 más I por 1, 1 más I. Menos 1 más I. Chicos, miren, producto de potencias de igual base, sumo los exponentes. Yo tendría que escribir menos n más 1. Pero en vez de escribirlo así, saco el menos fuera y escribo menos y entre paréntesis n menos 1. ¿Se entiende lo que digo? En vez de escribir 1 más i por 1 más i a la menos n como menos
el exponente menos n más 1, saco fuera el menos y entre paréntesis escribo n menos 1. Si ustedes distribuyen acá, esto el exponente le quedó menos n más 1. Ahora, chicos, voy a distribuir el denominador. ¿Y cómo voy a hacer? Engloben, si quieren, chicos, déjenla ahí afuera y engloben el 1 y esa potencia menos n. Fíjense que englobé el primero y el tercer término sobre i, más i sobre i, que me quedó 1 en realidad, ¿no? Y sobre i es 1, bueno. Pero miren, chicos, esto que está acá es el factor plural de actualización, pero ya no para n cuotas, sino para ¿cuántas cuotas? Para n menos 1. Fíjense que esto era a sub ni, pero si quieren les escribo acá, se los voy a poner entre paréntesis, ahí. Fíjense que a sub n a la tasa i era esto que está acá. Y ahora tienen exactamente lo mismo, pero el exponente en vez de ser n, es n menos 1. Entonces tienen una a sub n menos 1 a la tasa i. Este corchete es el factor plural de actualización para n menos 1 cuotas, más 1. A ver, chicos. Conclusión. Una amortización con n cuotas unitarias. Unitaria es de 1 peso. Adelantadas. Esta es adelantada porque tiene el prima. Es igual a una amortización con n menos 1 cuotas vencidas más 1 más la primera cuota unitaria ubicada en el momento de la evaluación. A ver, miren, chicos, miren. Miren acá cuando vimos la renta con cuotas adelantadas. Acá, miren. ¿Acaso yo no puedo decir que esta renta de n cuotas adelantadas es igual a una renta con n? No consideremos esta primera. No consideremos esta. Hay n menos 1 cuotas vencidas más esa primera cuota, ¿sí?, ubicada en el momento de la evaluación. Como está justo en la evaluación, la sumo directamente. O sea, una renta, vamos a ver el ejemplo, con n cuotas adelantadas, miren, una renta con n cuotas adelantadas, perdón, me falta avanzar un poquito más. Es igual a una renta con n menos 1 cuotas vencidas más la primera cuota unitaria ubicada en el momento de la evaluación. Fíjense que si en vez de escribir 1, ¿sí?, en vez de ser las cuotas unitarias, la escribo C a la cuota, me va a quedar igual a C por una a sub n a la tasa i más 1. Lo que yo le estoy sumando es la primera cuota ubicada en el momento de la evaluación. Miren, vamos a verlo. Vamos a hacer el primer miembro. Esto ya lo habíamos hecho, ¿sí? Habíamos hecho el valor de la cuota por 1 más i, por el factor plural me daba 95.018. Ahora lo voy a hacer como dice el segundo miembro. Voy a hacer una renta con cuotas vencidas. Fíjense que acá no aparece el 1 más i, no aparece el 1 más i. Son vencidas, pero en vez de 10 cuotas son 9. Más la primera cuota de 10.000 pesos ubicada en el momento de la evaluación. Si ustedes
resuelven, si son tan amables y resuelven acá, esto me tiene que dar este importe más la primera cuota y coincide la relación que estoy presentando. A ver si lo quieren escribir. ¿Lo pudieron hacer, chicos? ¿Les da lo mismo? Sí, profe, da lo mismo. Perfecto, perfecto. Nos quedamos tranquilos, ¿sí? Entonces, esa relación es muchas veces pregunta de examen, ¿sí? Una renta con n cuotas adelantadas es igual a una renta con n-1 cuotas vencidas más la primera cuota ubicada en el momento de la evaluación. Bueno, a partir de ahora vamos a ver el análisis de las funciones valor actual, ¿sí? El factor plural de actualización, que también se lo dice valor actual de una renta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es B sub n por la cuota por una A sub n a la tasa I? Pero si la cuota era igual a un peso, ¿se acuerdan que hablábamos de A sub n a la tasa I? ¿Sí? A sub n a la tasa I. Lo separo para que... Entonces, este factor plural de actualización representa el valor actual de n cuotas unitarias y vencidas actualizadas a la tasa I. O sea, si la cuota en vez de ser C es de un peso, ¿se acuerdan que me quedaba aquel corchete que era una suma de términos de una progresión geométrica? ¿Y qué representa? Representa el valor actual de n cuotas unitarias, ¿sí? Y vencidas, valuadas a una tasa IF. Fíjense que si acá esta C vale un peso, A sub n me da el valor global, el valor actual de esas n cuotas de un peso. Nosotros habíamos visto varias formas de escribirlo. La primera era el corchete que habíamos escrito, pero ese corchete lo podíamos escribir como 1 sobre 1 más I a la menos J, ¿sí? Esto que está acá. Lo podíamos también escribir como está en el denominador, escribir en el numerador como con exponente negativo, ¿sí? Para J desde 1 hasta N, ¿sí? Si lo abríamos, ¿se acuerdan? La forma ampliada de escritura, esta era la forma reducida de escritura, y acá yo lo que hago en el último término es distribuirla ahí. Me queda I sobre 1 menos 1 sobre I por el factor 1 más I a la menos N. Fíjense que son muchas formas de escribir lo mismo, ¿sí? No pasa nada. Ahí le bajé el volumen a mí. Estas son varias, a veces se pide escribir el factor plural de actualización de varias formas distintas, ¿sí? O a veces se lo escribe en alguna forma que está mal escrita, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a estudiar el factor plural, primero para n variable y constante, y después al revés. Entonces, n es el número de cuotas. Si yo no tengo cuotas, chicos,
Fíjense que acá este exponente va a ser 0, me queda cualquier número, 1 más i elevado a la 0 vale 1, 1 menos 1, 0 sobre i, 0. Chicos, y claro, si n vale 0, no se abonan cuotas, o sea que no se amortiza deuda. La deuda que amortizo es nula, ¿sí? Si no pago cuotas, no amortizo deuda. Pero si el número de periodos tiende a infinito, ¿cuánto me va a quedar esto? Y miren, 1 más i, si el exponente fuera positivo, me queda 1 más i al infinito, sería infinito. Pero como es a la inversa, esto tiende a 0, ¿sí? Este factor tiende a 0, ¿sí? Porque está invertido. 1 menos 0, 1 sobre i. Y ya lo vamos a ver, ¿sí? Que esto no es más que una renta perpetua. Cuando veamos las rentas perpetuas, vamos a ver que la fórmula es la cuota sobre i. En este caso la cuota vale 1 peso. El valor de la renta perpetua va a ser c sobre i, ¿sí? Acá porque habíamos considerado que la cuota valía 1 peso. Bueno, yo voy a dar solo las derivadas para este primer caso y después les voy a demostrar cómo vamos a ir a través de los valores extremos de la función. Fíjense que acá para 0 vale 0 y para n tendiendo a infinito esto tiende a 1 sobre i, tiende a un valor máximo, ¿sí? Acá hay una asíntota acá, ¿sí? Hay un valor máximo, no es que tiende a infinito para infinito, tiende a un valor máximo, ¿sí? Entonces, miren un poquito, les voy a mostrar primero el gráfico, es para 0, 0, y para infinito del eje horizontal, tiende a 1 sobre i. Acá hay una asíntota, hay un valor de la función que no lo puede pasar. Evidentemente, chicos, la función, el n está en el exponente, es una función exponencial, pero la concavidad es hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque si fuera hacia arriba, cortaría esa asíntota, y a esa asíntota no la puede superar. Bueno, vamos a ver las derivadas para que ustedes vean que es así. Voy a trabajar con la última expresión, que era 1 sobre i menos 1 sobre i por 1 más i a la menos n. Acá yo tengo una constante, recuerden que estoy analizando con respecto a n, o sea que 1 sobre i es una constante, la derivada de una constante es 0. Y lo que viene acá es una función de este tipo, una constante c, que va a ser 1 sobre i, por a, una otra constante a, elevada a una cierta g de x. ¿Por qué g? Porque el n está a la menos 1. Acuérdense que la derivada de una función de este tipo es la constante por la misma función, ¿sí? A la g de x, por el logaritmo neperiano de la base, por la derivada de la g de x. Bastante largo, ¿no? Fíjense, chicos, que me queda menos, ¿sí? El primer término es 0, menos la constante 1 sobre i, por la misma función, 1 más i a la menos n, por el logaritmo neperiano de la base, que es 1 más i, por la derivada del exponente, que es la constante menos 1, por la derivada de n, que es 1, por menos 1. Fíjense que me quedó este menos con este menos, se me hace más. Este logaritmo neperiano es delta sobre i, ¿y qué me quedó? 1 más i a la menos n. Fíjense que todos estos factores son positivos, y entonces la derivada primera es positivo, con lo cual la función es creciente,
¿sí? Y es monótona creciente, siempre crece, porque estos factores siempre van a crecer, son todos positivos, en ningún momento se hacen negativos. La derivada segunda, tengo que derivar esto, es una constante, delta sobre i, por la misma función, por el logaritmo neperiano de la base, que va a ser delta, por la derivada del exponente que vuelve a ser menos 1. O sea que me quedó menos delta al cuadrado, acá tengo una delta, acá tengo la tasa instantánea otra vez, sobre i, por 1 más i a la menos n, y acá con este signo menos, la derivada segunda es negativa, y entonces, si la derivada segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Y ahí me quedó el gráfico que está presentado en el libro. Dice aclaración, la variable independiente n, cantidad de cuotas, sí, es discreta. Entonces, chicos, la curva esta no es continua, porque n va a tomar los valores enteros. En realidad hay 0, 1, 2, 3, 4. Y entonces voy a graficar solo para los valores enteros de la variable del eje x, ¿sí? De n. Por eso es con puntitos, solo para n entero, ¿sí? Fíjense que la curva no es un trazo continuo. Vamos a ver ahora para i variable, ¿sí? Y para i variable, i sí es una variable continua, o sea que ahora sí la gráfica va a ser el trazo continuo. Vamos a buscar los valores extremos, y para buscar los valores extremos, miren chicos, si yo me voy a la función, a la fórmula, a esta fórmula, si i vale 0, miren qué pasa si i vale 0, me va a quedar en el denominador 0, y es una indeterminación. No lo puedo usar el valor de la función. Lo mismo, si i tiende a infinito, algo que tiende a infinito también es indeterminado. Entonces, en vez de usar esta fórmula, me voy a basar en la suma de los factores de actualización. ¿Por qué? Porque esta fórmula me lleva a indeterminaciones. Entonces, cuando lo analizo para i variable, ahí yo se los aclaro, después se los aclaro. Parto de la sumatoria. ¿Y qué digo? Si i vale 0, miren chicos, si i vale 0, en el denominador me va a quedar 1. Acá me va a quedar 1 más 0, 1, 1. Ya que estoy sumando 1 más 1, más 1, más 1. ¿Cuántas veces? Y eran n cuotas. Entonces, miren, el valor actual de esas n cuotas vale n. ¿Por qué? Y porque si el banco no me cobra intereses y yo pago n cuotas de 1 peso, voy a cancelar una deuda de n pesos. Acá el banco no me está cobrando intereses y yo le voy a pagar n cuotas de 1 peso. Entonces voy a cancelar una deuda de n pesos. Y ahí les digo que en la forma reducida de escritura queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿sí? Por eso utilizo esa forma abierta. 2. Si la tasa activa, ¿sí? Si la tasa activa tiende a infinito, miren, 1 sobre infinito, 0. 1 sobre algo que tiende a infinito, 0. O sea que estoy sumando términos que todos tienden a 0. Entonces, cuanto mayor sea la tasa de interés que el banco me cobre, la deuda que voy a poder cancelar cada vez va a ser más chiquita. ¿Por qué? Porque en ese peso que estoy pagando, en esa cuota de 1 peso,
la mayor parte van a ser intereses. Y entonces la deuda que voy a poder cancelar va a tender a cero. A mayor tasa, menor deuda voy a poder cancelar con esas mismas cuotas. Bueno, las derivadas no las vamos a ver, las vamos a ver ustedes, las van a ver ustedes, pero miren, para cero vale n y para infinito tiende a cero. Esta función evidentemente es decreciente, pero miren, decrece, para cero vale n, un valor alto, y para infinito tiende a cero, pero acá tiende a cero. Acá de nuevo hay una asíntota. Esa asíntota, ¿sí?, no la puede cortar. Evidentemente, el decrecimiento va a ser con concavidad hacia arriba. ¿Por qué? Si decreciera con concavidad hacia abajo, cortaría la asíntota, y es imposible. Entonces, la función valor actual, ¿sí?, de n cuotas, cuando la tasa de interés crece, la función decrece, es lógico, ¿sí? El valor actual de esa cuota cada vez va a ser más chiquito, pero tiene un valor mínimo que es cero, hay un mínimo en ese valor que es cero, y que hace que el decrecimiento sea con concavidad hacia arriba. Recuerden que en todas estas funciones son monótonas, ¿sí? Esta decreciente, o sea, crece en todo el campo de variación de la variable, ¿sí? Por eso son monótonas, siempre decrecen. No hay que en un tramo sube, en el otro baja y así sucesivamente. Por último, chicos, y vamos a entrar ahora en las imposiciones, vamos a ver las amortizaciones y las imposiciones, vamos a ver las dos. Tenemos la función cuota de una amortización. ¿Se acuerdan que si yo despejaba la cuota, me quedaba el valor de la deuda por la función a la menos 1? Esta función a la menos 1 se la llama cuota de una amortización. Y si yo considero que la deuda es de $1, a la menos 1 me da la cuota que yo voy a tener que pagar en forma vencida para cancelar una deuda de $1, ¿sí? Una deuda de $1. O sea, que si mi deuda en vez de $1 es de 1.000 pesos, multiplico esa cuota, ¿sí?, este valor, por 1.000 y me va a dar la cuota para cancelar 1.000 pesos. Y así cualquier valor. Fíjense, chicos, fíjense, que a la menos 1 va a ser 1 sobre lo que yo tenía antes. La suma de los términos actualizados, que es 1 sobre la sumatoria que tenía antes, o 1 sobre esta suma, en vez de escribir 1 sobre 1 más i a la j, escribo 1 más i a la menos j. Pero también, chicos, al decir 1 sobre esa suma, puedo escribir la suma en el numerador y toda esa suma elevada a la menos 1, invertida. Fíjense que después escribí el factor plural de actualización invertido y después también lo invertía ese factor en forma reducida. Esta es la inversa que habíamos visto que vamos a utilizar en la práctica, que lo que me da es la cuota de una amortización. Bueno, solo vamos a hacer el análisis para i variable, no para n variable, y vamos a ver que para i variable, chicos, tengo que partir de 1 sobre la sumatoria, pues si no me vuelve a dar una indeterminación, ¿sí? Tengo que partir de 1 sobre la sumatoria, si no me da una indeterminación.
Antes era 0 sobre 0, ahora de nuevo me da 0 sobre 0. Y entonces tengo y para i igual a 0, ¿qué me va a dar esto si es igual a 0? Miren, si es igual a 0, acá en el denominador tengo 1, 1 sobre 1, 1. Acá me va a quedar 1 más 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, esto es 1. Y esto, de nuevo, es 1, 1, 1, o sea que si la tasa de interés es igual a 0, la cuota va a ser 1 sobre n. Chicos, recuerden que la deuda ahora es de 1 peso. Entonces, para cancelar eso, si el banco no me cobra intereses, en cada periodo voy a tener que abonar la enésima parte de ese peso. Voy a abonar 1 sobre n. Pero, chicos, a medida que la tasa de interés que el banco me cobre aumente, es sobre 1 sobre infinito me va a dar 0. Y esto me va a dar 0. O sea que en el denominador esto tiende a 0. Y 1 sobre algo que tiende a 0, esto tiende a infinito. ¿Qué quiere decir, chicos? Que a medida que el banco me pague un interés mayor, la cuota que voy a tener que cancelar va a ser más grande. Tiene lógica. A mayor tasa que el banco me cobre, mayor va a ser la cuota que yo voy a tener que abonar. Entonces, fíjense que acá la función cuota para 0 vale 1 sobre n y para infinito tiende a infinito. Se ve que la función es creciente, ¿sí? Para 0 vale 1 sobre 10, supongamos 0,10. Y para infinito tiende a infinito. Y no tiene asíntota. Fíjense que para infinito no tiene un valor tope, tiende a infinito. Entonces, la función es de este tipo. Para 0 vale 1 sobre n, y cuando i tiende a infinito sin asíntota. Entonces, el crecimiento va a ser con concavidad hacia arriba. ¿Por qué? Porque si fuera con concavidad hacia abajo, tendría un valor tope, y acá no tiene asíntota, crece indefinidamente. Entonces, la forma de esta función es creciente y con concavidad hacia arriba. Bueno, el punto que viene ahora lo tachan. Ese punto se ve en práctica, no tiene más teoría. Este punto no entra. Lo van a ver en teoría, perdón, en práctica. No lo vemos en teoría. Ese punto no se ve más, solo se ve en práctica. ¿Cuál número es, profe? Ay, el anterior, muchachito, no me haga rebobinar. Vos lo tenés. Bueno, sí, eso. Debe ser el 44, no sé. 442. 442. Muy bien, 442. Ese lo tachan. Chicos, les hago una pregunta. ¿Ustedes imprimieron esto, no? ¿O no? Sí, profe. Claro, Sí, lo tienen profe. que tener impreso, ¿eh? No dejen de, aunque sea si no quieren imprimirlo todo, impriman la parte de teoría nada más, ¿sí? Pero no dejen de imprimirlo, ¿sí? Es muy difícil ver estos temas si no los tenemos impresos, ¿sí? Porque yo siempre hago alguna pequeña aclaración. Bueno, vamos a ver ahora las imposiciones o rentas de ahorro. ¿Se acuerdan que en estas rentas yo depositaba las cuotas y
el año que viene iba al banco y retiraba las N cuotas más los intereses que había ganado. Entonces, estas rentas se evalúan al final. Estas rentas se evalúan al final. ¿Y cómo vamos a hacer? Y bueno, miren un poquito. La primera cuota, ¿sí? Yo voy a ir escribiéndolas desde la última hacia la primera. Es más fácil para después hacer la sumatoria. Miren, esta última no sufre modificación porque está ubicado en el momento calculatorio, es esta que está acá. La anterior, la penúltima, la tengo que capitalizar por un periodo, la capitalizo. La antepenúltima la capitalizo por estos dos periodos, por dos periodos. Y la primera, la voy a capitalizar por los n periodos menos este que está acá. O sea, la capitalizo por n menos un periodo. Tomo desde la última y voy sumando hasta la primera. Saco como un denominador la cuota, y en este corchete, chicos, me vuelve a quedar una suma de términos de una progresión geométrica. En esa suma de términos de la progresión geométrica, fíjense, chicos, que ahora, ¿a cuánto multiplico a cada término para conseguir el siguiente? Miren, a 1 lo multiplico por 1 más i y obtengo el segundo. Si a este segundo lo multiplico por 1 más i, obtengo el tercero. Y acá va a venir 1 más i al cubo. Multiplico a este por 1 más i y obtengo el que sigue. Y así hasta el último. Entonces, la razón ahora es 1 más i. Fíjense que 1 más i es mayor que 1, ¿sí? No importa si es mayor o menor, no importa. Pero es mayor que 1. El primer término, acuérdense que ahora el primer término da 1. El número de términos sigue siendo n. Y la suma de términos, ahora como la razón es mayor a 1, lo voy a escribir como el primer término y voy a multiplicar por menos 1 la expresión que yo les había dado antes, ¿sí? Da lo mismo trabajar con esta que con la otra, ¿sí? Yo antes tenía 1 menos q a la n sobre 1 menos q. Bueno, ahora multiplico por menos 1. ¿Por qué? Porque la razón es mayor a 1. Entonces invierto el numerador y invierto el denominador. No importa, si lo quieren escribir así, lo hacen así. Si no, lo escriben como 1 menos q a la n sobre 1 menos q. Va a haber una pequeña variante, pero van a llegar a lo mismo. Entonces, me va a quedar S sub n, va a ser la cuota, ¿sí? Que la saco afuera del corchete que yo tenía, y ahora escribo. A sub 1 vale 1, ¿sí? Es como que no tuviera... ¿Se acuerdan que el primer término era 1? Después escribo la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón, que es 1 más i, menos 1. Acá en el denominador, fíjense que el 1 positivo lo puedo simplificar con el 1 negativo. Y me queda que el valor, cuidado, el valor final o el valor de la imposición es la cuota por 1 más i a la n menos 1 sobre i. Y a este factor se lo llama factor plural de capitalización. ¿Sí? Es esto que está acá, 1 más i a la n menos 1 sobre i. Factor plural de capitalización. ¿Por qué, chicos? Y porque en realidad se llama, cada cuota la voy capitalizando por un periodo más, y son n las cuotas, son n, es plural, son n cuotas que capitalizo, cada una por un periodo más.
Por eso se le llama factor plural de capital. Capitalizo n cuotas. Bueno, igual que antes, chicos, si yo despejo la cuota, me queda ese